investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo programa desde el Observatorio. Les saluda Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todas las semanas, para mí es un gusto saludar a todas las personas quienes se conectan a esta hora a través de Católica Radio y por supuesto a quienes escuchan o ven la retransmisión por cualquiera de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña nuestro coanfitrión y director del Observatorio, el doctor Hernán Vera Rodríguez. Bienvenido, doctor, a un nuevo programa. Saludos Jennifer, saludos a la invitada, saludos a la audiencia, a Alondra Bermúdez en el control. Un placer estar con ustedes aquí con un programa, con un tema muy especial en el día de hoy. Así es, doctor, y como bien lo menciona, hoy tenemos una invitada especial. Hoy tenemos a la doctora Carolina Vila Porras. Bienvenida, doctora, por primera vez a este espacio. Muchas gracias, muy amables. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Y doctor, cuéntenos por qué tenemos el día de hoy a la doctora Carolina Vila con nosotros. Pues claro, mira, nosotros estaremos hablando del tema de la religión y la espiritualidad y la relación que esto tiene con el bienestar de las personas. Así que es un tema, ¿verdad?, bien cercano al trabajo que hacemos acá en la universidad. Y vamos, yo creo que va a ser del agrado de todos. Por supuesto, y sobre todo que nos aproximamos, estaremos en la fecha de la Semana Mayor, así que es un tiempo de reflexión, un tiempo de conexión con nuestra espiritualidad, con nuestras creencias, y por eso traemos este tema. Por lo cual, pues presentaremos primero a nuestra invitada, Carolina Vila Porras. Estudió y se graduó en el 99 de Educación Preescolar en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela. En el 2008 se graduó de Bachiller Canónico en Filosofía de la Universidad Pontificia Salesiana de Roma y en el 2010 obtuvo Bachillerato Canónico en Teología por la Pontificia Facultad Teresianum de Roma. En 2017 se graduó con una licenciatura canónica en Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín en Colombia y en el 2020 con una maestría civil en Teología, un doctorado canónico en Teología y un doctorado civil en Teología por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, donde recibió las más altas distinciones. Fue profesora de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Luis Amigó en Medellín, Colombia, por más de 4 años y además fue profesora de la Pontificia Universidad Javeriana por más de 4 años y perteneció al grupo de Teología de la Acción. Actualmente es catedrática auxiliar de la reciente fundada Escuela de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Además, pertenece al grupo de investigación Academia de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, en Colombia. Es miembro de la Catholic Theological Ethics in the World Church. Ha desarrollado y durante este semestre coordina el ciclo de conferencias de mujeres teólogas en busca de la verdad, construcciones actuales a la Iglesia y a la sociedad. Ha publicado varios artículos de teología en libros, revistas indexadas y congresos. Sus intereses en la investigación se relacionan con los siguientes temas interdisciplinarios: sinodalidad, cristología, marianología, ética de las organizaciones. Con esta corta reseña le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada, la doctora Carolina Vila Porras. Bienvenida nuevamente. Gracias por aceptar nuestra invitación y para nosotros va a ser un gusto el poder escucharla en este programa. Muchas gracias por la invitación. Se te quedó un dato importante ahí, Jennifer, que es que Carolina también es investigadora asociada de nuestro observatorio. Y junto con el doctor Jesús Vélez, pues trabaja o están en la redacción del informe final de una investigación sobre la religiosidad y la espiritualidad de los puertorriqueños. Así que es un trabajo muy bien cuidado, un trabajo muy bien hecho que sabemos que va a impactar a toda nuestra comunidad y va a proveer datos bien relevantes sobre esos dos temas, ¿verdad?, de la espiritualidad y la religiosidad de los puertorriqueños. Así que es para nosotros un honor el que estés aquí en el programa, Carolina, y el que nos hayas colaborado junto con el doctor Jesús Vélez, quien ha estado en este programa en varias ocasiones sobre este tema.
Muy bien. Doctor, para comenzar, ¿le gustaría hacerle alguna pregunta a nuestra invitada? Pues quizás empezar por los temas grandes. Carolina, ¿cómo definirías o qué diferencias hay entre espiritualidad y religión? Me gustaría que nos hablaras de aquellos aspectos de convergencia entre esos dos temas, de aquellos aspectos que separan esos dos temas. Nada, comenzar por ahí la discusión. Sí, bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, habría que partir de una comprensión general de esos dos términos, ¿no? Inicialmente, si nosotros pensamos en lo que es la espiritualidad, pues rápidamente tenemos que remitirnos a una dimensión, ¿verdad? Interior del ser humano, y que esta dimensión está orientada a la búsqueda de sentido, de trascendencia y de conexión profunda con uno mismo, con los demás y con lo sagrado. Entonces, eso en términos, digamos, generales, puede también esa espiritualidad, y eso es importante decirlo porque eso va a establecer la diferencia, vivirse dentro o fuera de marcos religiosos formales. Yeah. Por lo tanto, si queremos establecer diferencia con religión, pues podríamos decir, o verlo así, ¿no? Como algo más amplio que la religión como tal, ¿no? Porque religiones hay muchos tipos de confesiones, y la religión entonces se va a referir de una forma más práctica, en términos generales, justamente a un sistema estructurado, digamos, de creencias, de rituales, de normas, pero cuando entramos a comprender esto, y esto antes de establecer la diferencia, ¿verdad? Desde el punto de vista de la teología católica, que es la que pues, damos aquí en la universidad, digamos que ya la Iglesia Católica habla de la espiritualidad como un modo de vida, como una forma de existir en el mundo que refleja la aceptación del don de ser hijos de Dios, y el cual fundamenta la fraternidad a la que pues Dios Padre nos llama, ¿no? También esa espiritualidad podríamos decir que es de una manera, es como la forma concreta, ¿no? Y vital con que cada creyente vive esa relación con Dios, pero inspirada en el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo es quien, por eso la palabra espiritualidad, la que lo mueve, ¿no? No simplemente se reduce a sentimientos, sino que hay un seguimiento de Cristo allí, que es claro, y hay una vida de la gracia, pues a la que me lleva, digamos, ese seguimiento de Cristo, ¿no? Sin embargo, entonces, la religión, en términos de la Iglesia Católica, pues nos habla de una respuesta humana de nosotros al Dios que se nos revela, y se expresa en la fe vivida dentro de una comunidad, es decir, lo que llamamos o conocemos como iglesia, también dentro de la liturgia, también en la moral y pues en la oración, ¿no? Es un poco así. Ya si dijéramos, pues la diferencia parte justamente de lo que acabamos de decir. La espiritualidad puede ser individual. Todo el mundo, como dije, tiene una dimensión espiritual, así como tiene una dimensión psíquica, etcétera, ¿no? Que tenemos distintas dimensiones, claro, y las vamos desarrollando en la medida en que vamos creciendo, ¿no? Entonces, pues yo puedo vivir mi espiritualidad sin necesidad de, digamos, de pertenecer como a un grupo específico, ¿no? En cambio, la religión, pues me implica ya una pertenencia comunitaria y me implica unas prácticas compartidas más visibles, ¿no? Una pertenencia a un grupo determinado. Y ambas pueden coexistir. Eso es interesante, ¿no? Porque la espiritualidad, si la vemos como la hemos explicado, le da vida, le da fuerza, le da interioridad, por decirlo así, a la religión a la cual uno pertenece. Y la religión puede entonces ofrecer formas concretas de expresar la espiritualidad. Entonces, bueno, con mi práctica, no sé,
de ayudar de pronto a los más necesitados, pues yo ahí empiezo a hablar de una espiritualidad, o sea, de una vida interior que yo cultivo en mí, la manifiesto entonces en una obra concreta, de acuerdo a mi religión, si la religión me lo permite, me lo pide, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, por dar una mirada un poco más amplia e incluir a otras religiones, ¿no? Claro. Fíjate, sobre el tema de el impacto de la espiritualidad y la religión en el bienestar, vamos a decir, de las personas, expresado como la salud mental o el bienestar mental de las personas. Sí. ¿Qué aportación nos haces? Mira, es importante ver que hay muchos estudios, ¿verdad?, desde el punto de vista de la psicología y la neurociencia, actualmente y ya desde hace unos años, que realmente han mostrado esa conexión, ¿no? Esa implicación o ese impacto o esa influencia que ejerce tanto la espiritualidad como la religión en el crecer, digamos, o en el alimentar o en el bienestar mental, o lo que podríamos hablar también emocionalmente, sentirse bien, ¿no? Y pues lo que se ha encontrado de estos estudios es que la espiritualidad le da un sentido a la persona, ¿no? O sea, un norte, como que orienta a la persona de hacia dónde voy. Los psicólogos son uno de los que manifiestan, ¿verdad?, que todo ser humano debería tener, toda persona, un proyecto de vida para entonces trazarse desde allí, ubicarse en el mundo desde allí y darle sentido a su vida desde allí. ¿Qué pasa? Los psicólogos dicen, cuando ya no tenemos un proyecto, empieza las emociones, todo empieza a cambiar en la persona y pues se puede caer incluso en depresión, en ansiedad, etcétera, ¿no? Entonces la importancia de cada uno, bueno, si se me acabó este proyecto, ellos rápido le recomiendan a uno, miren, inmediatamente vaya pensándose en otra cosa, ¿no? Porque eso definitivamente le da sentido a la vida. También se habla de, pues, de la esperanza, ¿no? Que definitivamente cuando vivimos una vida espiritual, cuando pertenecemos a una religión que nos hace estar en un grupo y compartir con otras personas la misma fe, pues entonces la esperanza también cobra un sentido y digamos que puede crecer, ¿no? De alguna manera. El perdón también, el hecho de sentirme parte de tal grupo, pues eso hace que mi vida cobre sentido y, no sé, bienestar en el fondo, ¿no? La religión también, al proveer una comunidad de apoyo, por ejemplo, se habla mucho de estas comunidades de apoyo que pueden dar esa estabilidad emocional y psicológica, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy extranjera aquí en la isla y casi siempre en donde he estado soy extranjera, o he vivido en muchas partes, pues yo ahí inmediatamente cuando tengo ya amistades o establezco cierto tipo de relaciones, pues se van generando unos vínculos que realmente a uno le dan un apoyo y uno, aunque uno no tenga su propia familia de sangre pues con uno cerca, uno se siente como apoyado, sí, literalmente uno no se siente solo, ¿no? Y es como si la familia de uno verdadera estuviera con uno aquí. Y pues eso es importante, ¿no? Eso nos va dando también el sentido de estar en el mundo y el hecho también de tener rutinas significativas, no simplemente hacer las cosas de manera automática o autómata, nos da también marcos de interpretación y también nos fortalece pues toda la salud mental. Es un poco, digamos, desde el punto de vista psicológico, ¿no? Ya hablando desde el punto de vista teológico, pues digamos que el ser humano ha sido creado para vivir en comunión, para vivir en relación con Dios, pero también con los demás. ¿Qué pasa? Si entra el pecado, o sea, digamos como ruptura, pues el pecado lo que hace es que rompe esa relación o esa comunión y pues la persona interiormente se va fragilizando, por decirlo así, ¿no? Entonces, la espiritualidad cristiana
viene siendo como un camino, ¿verdad? Que nos ayuda a retornar a ese Dios y que tiene un efecto, digamos, sanador sobre la persona. Ya. No sé si se saben la frase esta de San Agustín que dice, nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Es justamente eso, ¿no? Reconociendo que la persona halla su equilibrio solo en Dios. Esto pues desde la espiritualidad y la religión cristiana. Tremendo. A mí me gustaría añadir a lo que está diciendo la doctora Carolina y la importancia, por ejemplo, de la espiritualidad o la religión. En la psicología también se ha investigado como un efecto protector, como un factor protector. Es decir, en psicología se trata de auscultar aquellas herramientas o aquellos factores que pueden ser de riesgo o protectores en distintas situaciones de las personas. Uno de ellos que funciona como un factor protector es la espiritualidad o una conexión espiritual o la religión. Pero en línea con eso menciona algo muy importante, que es la comunión, que básicamente también el hecho de poder compartir la espiritualidad o la religión con otras personas, independientemente de mi cultura, hace que yo tenga una comunidad. Al tener una comunidad, esa comunidad también puede ser una red de apoyo, un factor protector, las personas con las que puedo contar en caso de estar fuera. Y menciona algo muy importante, por ejemplo, en el caso de la migración, cuando se emigra y no se tiene a personas conocidas, ni familiares, ni amigos, muchas veces la religión, el asistir, por ejemplo, a una iglesia católica, a una iglesia recurrentemente, hace que encuentre allí personas con las que comparto mis mismos valores o mis mismas creencias, y ayude a que esta comunidad, pertenecer a esta comunidad, sirva como un apoyo y en un proceso de adaptación a un nuevo ambiente, a un nuevo espacio que puede ser muy difícil, de acuerdo al contexto por el cual migre cada persona, ¿no? Creo que es un factor bastante importante y que se menciona en la literatura, así que me parece muy importante en ese sentido. Carolina, otro tema que quisiéramos tocar, que acá en la zona suroeste de Puerto Rico nos toca de forma especial, es el papel de la fe en la resiliencia. Hemos pasado por procesos, ¿verdad?, fuertes como los huracanes, los terremotos, la pandemia del COVID-19. Y quisiéramos ver tus reflexiones sobre ese tema, la fe y la resiliencia. Sí, gracias. Mira, pues sí, la verdad que justo en mi tiempo recién llegada a la isla y de las visitas que logré hacer en algunos hogares de personas que me iban presentando y que me invitaban a sus casas, me llamaba mucho la atención eso, ¿no? Inicialmente. Wow. Ha tenido que ser algo muy fuerte, lo vivido, para que en todas las casas que yo visité, todas las personas me evocaban el mismo suceso. Sobre todo, me hablaban incluso más del huracán María que de la propia pandemia. Claro. Porque yo llegué en pandemia prácticamente ya terminando, pero como quiera, era más reciente que el huracán María. Y escuchar, pues, cada situación vivida, cada anécdota o cada sufrimiento de estas personas, pues a mí realmente me tocó, ¿no?, profundamente. Y pues bueno, ahí uno se puede apoyar de varias cosas. La ayuda psicológica es fundamental en esos momentos. Pues de pensamientos de autores que nos ayudan a vivir el sufrimiento de otra manera. No sé si conocen de Víctor Frank, que claro, sí, pues es bien conocido, y él pues definitivamente dice que en la búsqueda de sentido para nosotros es esencial justamente la salud psíquica, ¿no? Y que dice él que la fe justamente responde a esa necesidad. Entonces, valiéndonos de eso, y que a mí me gusta citar la psicología porque pues hoy la teología está llamada, ¿verdad?, a dialogar con otras ciencias humanas y sobre todo para poder comprender mejor lo que le acontece al ser humano.
en su proceso de, digamos, de encarnación en este mundo y de vivir el día a día y la historia y todo lo que le compete, ¿no? De acuerdo a las situaciones. Y definitivamente la fe nos ayuda, ya desde la teología, entendiendo esto, a afrontar los sufrimientos, las pérdidas, ¿verdad? Y a veces las incertidumbres con una mayor fortaleza. Yo creo que la pandemia ha sido para todos, y esto fue a nivel mundial, un acontecimiento único en la historia, pues para todos los que estábamos en ese momento vivos, y había sido algo inédito, y definitivamente yo sí creo que el que aprovechó ese tiempo y todas las situaciones para el bien, para algo positivo, hoy se encuentra fortalecido, ¿no? Mucho más fortalecido que cuando estaba en aquel momento. O sea, quien utilizó, digamos, lo que pudo haber sido negativo o malo, que a veces calibramos de ese calificativo, pues hoy podrían sacar y decir, miren, no, es que a mí la pandemia me sirvió para esto, para esto, para esto, o sea, que no fue todo malo. Y bueno, pues desde lo que sabemos, por ejemplo, la fe nos ofrece distintas prácticas concretas, por ejemplo, la oración, Claro. el acompañamiento, y a veces un acompañamiento comunitario, ¿verdad? Y que nos van justamente fortaleciendo esa resiliencia personal. Desde la teología católica nosotros podríamos decir, ¿verdad?, que la fe es un don sobrenatural, lo que conocemos como una virtud teologal, fe, esperanza, caridad, y que nos permite confiar en Dios, ¿verdad?, a pesar del sufrimiento, del dolor que estemos viviendo. Doctora, disculpe la interrupción. Pasamos este primer segmento, necesitamos ir a una pausa y ya regresamos Desde el Observatorio. Vale, gracias. Gracias. Desde el Observatorio. Amigos, estamos de regreso Desde el Observatorio, hoy dialogando sobre la religión y la espiritualidad en el bienestar de las personas, con la doctora Carolina Vila Porras. Doctor, en este segundo segmento, ¿le gustaría hacer alguna introducción, algún comentario, alguna pregunta para nuestra invitada? No, yo creo que la doctora iba muy bien y queremos escucharla redondeando, ¿verdad?, ese tema de la relación entre la fe y la resiliencia. Así que, Carolina, por favor, vamos a tomar la cosa donde la habíamos dejado antes de la pausa. Claro que sí. Bueno, pues nada, yo estaba explicando, ¿verdad?, lo que significaba la fe en términos teológicos y de nuestra Iglesia Católica, pues que es una virtud teologal, un don sobrenatural, que nos permite confiar en Dios, ¿verdad?, incluso en medio del dolor y del sufrimiento. Ahora que vamos a vivir la Semana Santa, estamos hablando que ya la semana entrante, ¿verdad?, el próximo domingo 13 de abril ya estamos en Domingo de Ramos, pues valga la pena, ¿no?, para hacer alusión aquí a la cruz de Cristo, que justamente es ese modelo, ¿verdad?, supremo de resiliencia. Claro. Si quisiéramos un ejemplo de resiliencia, pues ese sería el mejor modelo, ¿verdad? Y en ella, en esa cruz, Jesús abraza el sufrimiento sin perder la confianza en el Padre. Nunca la perdió. Muy bien. A pesar de lo difícil que fue aquel momento, aquel dolor, ¿verdad? Y San Juan Pablo II, en su carta apostólica Salvici Doloris, él enseña que el sufrimiento, cuando se une a Cristo, o sea, unido a Cristo, se convierte justamente en camino de redención. Y la fe cristiana no anula el sufrimiento, pero lo transforma justamente en ocasión de encuentro con Dios y de maduración espiritual. Entonces, es como la invitación, ¿verdad?, a descubrir en medio de eso que pueda ser negativo, dónde está lo positivo. Vamos a decirlo en otros términos, ¿no? Y en esto consiste lo que llaman en filosofía la verdadera sabiduría, el ser capaces de encontrar lo positivo en medio de lo negativo, es decir, lo bueno en medio de lo que no sea tan bueno. Las alegrías o los regalos que se nos dan, a pesar de que esto me haya generado algún sufrimiento o algún sacrificio, ¿verdad?, en la vida.
A mí me está bien interesante, Carolina, ¿verdad? Siempre me estuvo interesante este planteamiento y estas cartas de San Juan Pablo II, porque en las culturas contemporáneas son culturas que tienden al hedonismo, Sí, tienden, ¿verdad?, a fomentar el placer y a evitar el dolor, y como San Juan Pablo II nos enseña, ¿verdad?, que para el camino a la salvación hay que atravesar a veces ese umbral que es el sí, del dolor. sí, sí, sí. Y pues es el camino de Cristo, ¿no? Claro, Definitivamente. No porque él hubiera querido morir de esa manera, porque a veces hay unas interpretaciones un poco extrañas con respecto a eso, claro. pero a pesar de lo que le tocó vivir, él no perdió la confianza en el Padre y lo veíamos a pesar del sufrimiento fortalecido en su fe, ¿no? O sea, en el sentido de cómo vivía ese amor y esa relación filial con su Padre. Hay un tema relacionado, Carolina, que es la espiritualidad, la religión y la salud física, ¿verdad? Sí, Así que ya que hablamos de la resiliencia, pues vamos a ver que nos ayudes a establecer esa conexión, ¿verdad? Tan sí. importante. Fíjate que el tema de la espiritualidad y la religión, quizás no lo dije al principio, pero como vamos entrando en distintas dimensiones, ¿verdad? En distintos ámbitos, me gustaría comentar aquí que nos han permitido estas dos categorías, religión y espiritualidad, comprender muchas reacciones, muchas situaciones a nivel político, social, económico, cultural, de muchos pueblos pues en la historia, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante eso porque nos estamos dando cuenta que cómo esas dos categorías, esa dimensión espiritual y pues quienes confiesen un credo u otro, va a influir de alguna manera, no solamente pues en, como veníamos explicando, ¿verdad?, en la salud mental, sino que también tiene sus repercusiones en la salud física del ser humano. Pues porque nosotros somos, y esto valga también recordarlo aquí, somos seres integrales y no estamos separados. El cuerpo y el alma no están separados, estamos totalmente unidos. Y entonces todas esas dimensiones que nos componen como seres humanos, como personas, necesitan y están en diálogo y al mismo tiempo influyen unas sobre otras. Si, ya lo decía San Pablo, ¿no? Si un miembro del cuerpo se ve afectado, pues todo el cuerpo se va a sentir afectado. Entonces, nosotros tenemos ejemplos infinitos de eso. Con cualquier cosa que nos hagamos daño en una uña de un dedo, pues ya estamos todo el día con ese malestar allí. Es todo el cuerpo que se ve afectado, hasta uno se desconcentra. O sea, nos vemos integralmente también afectados. En este caso, pues hay muchos estudios que pues, se han hecho al respecto de la relación o la correlación que se puede establecer entre tener una vida religiosa, ¿verdad? Una vida que practica una religión determinada y que esto influye de manera positiva en su longevidad, ¿okay? En el control del estrés y también en hábitos más saludables. Pues porque la gente va entrando como en una dinámica donde el cuidado de sí está, está por encima de otras cosas, ¿no? Entonces estos valores se empiezan a ordenar jerárquicamente, por decirlo de alguna forma, y pues la meditación, la oración, la vida comunitaria, todo eso va a ir nutriendo, influyendo en indicadores de salud. Se ha hecho estudios incluso cardiovasculares, inmunológicos, neurológicos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso desde un punto de vista, ¿verdad?, general. Por lo tanto, vemos que sí hay una implicación allí. Y desde lo teológico, como decía, no evitar rupturas y separaciones en la comprensión de lo físico y lo espiritual es muy alentador y es lo que se recomienda, porque normalmente tratamos de separar, como que esto no va
y por eso creemos que no hay una implicación de uno con el otro, ¿no? El cuidado del cuerpo es parte de la espiritualidad cristiana, ¿verdad? Entendida justamente como amor a la vida que Dios nos ha confiado. Entonces somos seres integrales y están todas esas dimensiones allí unidas, y lo que pasa en una afecta a la otra. Hay unos estudios, por ejemplo, no sé si eso se conoce en Puerto Rico aún, sobre la teología del deporte. Entonces las implicaciones que tiene esto, ¿verdad? Que sería la parte inversa. Bueno, yo hago ejercicio físico, hago tal deporte, y cómo eso beneficia también mi vida espiritual. Sería al contrario, ¿no? Pero hasta todo eso pues está allí. Eso es más reciente, esto de la teología del deporte, pero pues ahí uno ve definitivamente una relación clara. A mí me gustaría añadir, y quizás para ejemplificar un poco desde la investigación, el doctor Orlando Pagán, quien es profesor de la Facultad de Psicología de nuestra universidad, tiene un artículo donde menciona una revisión sistemática de literatura sobre el impacto de la religión y la espiritualidad en la salud física, la salud mental y las conductas que afectan la salud. Esta revisión sistemática analizó 3.300 estudios. 3.300 estudios que se publicaron en revistas académicas entre 1872 hasta el 2010. Según lo que reporta el doctor Orlando, estos artículos componían el 75% de los estudios publicados a nivel mundial sobre la espiritualidad y la religión. En dicha investigación se encontró que la mayoría de los estudios realizados a nivel mundial sostenían una relación inversa entre la religión y espiritualidad y las condiciones físicas como enfermedades coronarias, hipertensión, enfermedades cerebrovasculares, Alzheimer, demencia, cáncer, síntomas somáticos y mortalidad, que implica una relación inversa que a mayor religión o mayor espiritualidad, menor van a ser ese tipo de condiciones físicas que yo voy a presentar o que una persona puede presentar. Asimismo, la revisión encontró que una vasta mayoría de las investigaciones empíricas mantuvieron una relación inversa entre la religión y las conductas maladaptativas. Conductas maladaptativas son aquellas que impactan negativamente la salud física o psicológica de una persona, bien sea el consumo del cigarrillo, el abuso de sustancias o las conductas sexuales. Es decir, que a menor espiritualidad, a menor religión pueda presentar una persona, mayor va a ser este tipo de conductas maladaptativas, según lo expone esta revisión sistemática de literatura que menciona el doctor Orlando Pagán, lo cual me parece supremamente relevante y apoya mucho lo que estaba comentando la doctora Carolina, la importancia de la espiritualidad y la religión como un elemento protector en nuestra salud, que nivela también el estrés. El estrés es un factor detonante de muchas enfermedades, de mucha sintomatología. El estrés está estudiado en cualquier contexto porque en donde haya humanos pueden existir el estrés. Recordar que el estrés es un mecanismo de defensa que nos ayuda a huir o enfrentar una situación que nos pone en riesgo, por lo cual vivir siempre en estrés nos mantiene en niveles de cortisol muy altos que nos afectan negativamente a nivel sistemático, dígase el cuerpo como tal o la mente. Uh-huh. Así es cierto. Es cierto eso. Y en esta misma línea, quizás donde haya un ser humano puede haber espiritualidad o puede haber religión. O sea, el ser humano no se limita únicamente a un solo contexto o no lleva su espiritualidad a un solo contexto, solo a la iglesia o solo en su casa. A nivel laboral también es importante abordar estos temas, y yo creo que la psicología, y yo me imagino también que la teología, ha abordado la importancia de la religión y la espiritualidad en un contexto laboral. ¿Nos quisiera comentar un poco sobre eso, doctora Carolina? Sí, claro que sí. Bueno, mi tesis doctoral justamente es sobre ese tema, y definitivamente las implicaciones son grandes. Y se han hecho grandes estudios al respecto, pero propiamente, justamente yo baso toda una revisión de literatura para encontrar que espiritualidad y empresas
justamente es el área en la cual yo desarrollo esa revisión sistemática de literatura. Y existen distintos, ¿verdad? Distintos tipos de estudios, sobre todo empíricos, con datos bastante claros, pero que van mostrando justamente que sí hay una implicación desde el punto de vista espiritual, que cuando la persona tiene una vida espiritual individual y comunitaria, decían estos estudios, la producción en la empresa, ¿okay? Los niveles de producción, de eficacia y de eficiencia se disparan, o sea, los indicadores se disparan. Entonces, eso pues ha costado también entenderlo en distintos ámbitos, incluso en el ámbito de la salud también hay estudios, está Cristina Puchalski, hay varios autores que se han dedicado también a mostrar cómo la espiritualidad definitivamente tiene una influencia positiva en la sanación de distintas enfermedades, ¿no? Cuando ya las personas pues padecen las enfermedades, la forma de abordar esa enfermedad es también muy distinta a los que viven una espiritualidad y una religión, a los que no la tienen o no la viven. Todos tenemos la dimensión espiritual, pero hay quienes la cultivan y quienes no. Entonces, en el mundo del trabajo, pues pasa lo mismo. Lo que pasa es que hay un déficit, vamos a decirlo así, desde los programas o desde los pensum de las universidades en general, ¿no? Por lo menos el estudio que yo lo hice fue en Colombia, en las universidades no se tenía dentro de los pensum asignaturas o cursos humanísticos. Esto hace que las personas fueran formadas para un fin, para la producción, ¿verdad? Para producir meramente, y el factor humano, vamos a decirlo así, quedaba un poco desplazado. Entonces, todos estos estudios que se han hecho, pues justamente en el trabajo que yo presento, ahí yo quiero mostrar que hay una necesidad real de profundizar y de cultivar la vida espiritual. Yo lo hago a partir de las bienaventuranzas de Mateo, Mateo 5, 3, 10, desglosando desde allí y desprendiendo desde allí bastantes enunciados éticos que nos permiten vivir, ¿verdad?, a la luz de lo que dicen las bienaventuranzas, pero esto llevado a un nivel empresarial. Entonces ahí encontramos líderes empresariales, empleados, etcétera, que pues no tienen en su forma de proceder ninguno de estos enunciados éticos. Y esto hace pues que la relación entre ellos sea muy distinta a los que de pronto implementen o vivan o tengan o cultiven una vida espiritual. Entonces, en el trato, sobre todo eso se ve en la alienación como tal, es decir, una persona que viene a trabajar meramente porque tiene que ganar un salario para, pues yo qué sé, para mantener su familia. Eso es, yo puedo decirlo, no sé, la palabra un poco fuerte, ¿no? Eso es castrante en el sentido en que no te ayuda, ¿verdad? A más allá de eso, simplemente se vuelve una rutina, ¿no? Vengo, trabajo, produzco para irme otra vez, no sé, como que perdemos la dimensión trascendental de las cosas, ¿no? Y pues se ha visto que cuando las personas introducen, ¿verdad? Y hay empresas que han implementado al inicio de la jornada laboral, pues entonces se dedican a un espacio de silencio, no necesariamente confesional, ¿verdad? Porque podríamos decir allí, ay, ¿qué pasa a los que no son católicos? No, es un espacio para cultivar la vida interior. Entonces eso ayudó muchísimo a una de las empresas. Otras empresas se dedicaron con otras cosas a cultivar también ese cuidado de sí, de los otros. Entonces traían mascotas y las mascotas las trajeron y viven ahí, o sea, en su empresa, o sea, es decir, vienen con el empleado a trabajar. Entonces yo llegué a esa empresa y me pareció comiquísimo, nunca me había tocado ver algo así. Eso fue en Bogotá. Y entonces yo digo, wow, ¿y estos perros qué hacen aquí? Porque pues me sorprendí, ¿no? Grandes y todo.
Y yo, no, ellos están aquí, ellos pues cuando los empleados hacen una pausa, pues van y están con sus mascotas. También la importancia del break o el espacio de receso, ¿verdad? Que es donde se toman los empleados el café, entonces comparten, darles esa posibilidad. Que eso antes era impensable porque para un empresario, pues quizás eso era perder el tiempo, ¿verdad? Pero se ha descubierto que cuando la gente trabaja a gusto y ha cultivado pues estos espacios, de verdad que la producción se dispara. Entonces los empresarios dicen, miren, es mejor que se distraigan un poco, a veces hasta les dan horas para chatear en el celular, de manera que se relajan y esto hace que la producción sea mayor, ¿no? Que es lo que a fin de cuentas a veces se mide, ¿no? Como indicador. Pero nada, me podría extender aquí toda una sesión nada más con este tema, pero sí que es bien interesante. Carolina, ya cerrando un poquito el programa, me gustaría que tocaras el tema, fíjate, de si es posible la espiritualidad, la religiosidad en un mundo tan tendiente a la secularidad como el que tenemos, un mundo digital, un mundo abocado a la producción, ¿verdad? Y a la generación de riqueza. Así que me gustaría casi que ese fuera el colofón de este programa, una reflexión tuya sobre eso. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, yo creería que en el mundo contemporáneo en el que estamos, hay muchas personas, ¿verdad?, que buscan una espiritualidad, pero ahora la buscan más personalizada, ¿ok? Y menos institucionalizada, mucho más lo que llamaríamos experiencial. Hay personas que, pues, en su mayoría, ¿verdad?, hay una tendencia en este mundo contemporáneo a vivirlo de manera privada, ¿verdad?, su experiencia. Como les está costando un poco esto de pertenecer a una institución. Sí creo en Dios, te dicen muchos, pero no creo en la iglesia. Esas personas que le han dicho a uno varias veces estos comentarios. Las redes sociales, ¿verdad? Las plataformas digitales, pues ahora la IA, la inteligencia artificial, etcétera, han abierto nuevas formas, ¿verdad?, de orar, nuevas formas de meditar, e incluso se habla ya de comunidades virtuales. En mi caso, yo pertenezco a una precomunidad CBX, Comunidades de Vida Cristiana, pero estamos cada uno en un pueblo distinto de Puerto Rico y la verdad no nos podemos estar reuniendo presencialmente. Y esto prácticamente ya forma parte de una reunión quincenal que hacemos, pero es en línea. Sin embargo, allí hemos aprendido muchísimo los unos de los otros. Yo puedo decir que hemos crecido, ¿no?, en ese sentido. Pero no podemos negar la influencia de la secularización y todo lo que esto trae como consecuencia, ¿verdad?, a la sociedad. Y definitivamente existe el riesgo de una espiritualidad fragmentaria que está, de verdad que es superficial y que se desvincula justamente por ese deseo de vivirla de manera individual y privada del compromiso real con los demás. Claro. Entonces se pierde justamente la experiencia de la vida comunitaria, que es una riqueza, ¿verdad?, para la persona. Por supuesto. En la encuesta que hicimos, ¿verdad?, para el observatorio y todo este trabajo que estamos realizando, pues no fue la mayoría, pero sí hubo un gran grupo que respondió pues que ellos prefieren la misa de manera virtual. Entonces pues ahí estamos, ¿verdad?, encontrando varios comportamientos que ya nos hablan de una tendencia al menos en lo que tenemos. Doctora Carolina, como el tiempo en este espacio vuela, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos infinitamente por aceptar nuestra invitación. Ha sido un gusto escucharle y compartir en este espacio con usted. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que me ha encantado el espacio. De Gracias. seguro la volveremos a invitar para seguir dialogando de estos temas tan interesantes y tan importantes en nuestra sociedad. Seguro se nos quedaron 20 temas atrás, pero seguiremos hablando en otro encuentro. Así que infinitas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes.
Pues amigos, hemos llegado al final de nuestro programa en Desde el Observatorio. Les recordamos que pueden conseguir este y todos nuestros programas en el canal Huellas del Futuro bajo la playlist Desde el Observatorio o en formato podcast en Spotify. Les agradecemos a todos por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana en un episodio más desde el Observatorio. Muchísimas gracias. Hasta el próximo lunes. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.